Buenas tardes, compañeros. Somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura en Sistemas Computacionales. El tema a tratar en este video es redes neuronales. Somos del énfasis computación inteligente. La materia se llama inteligencia artificial. El catedrático, el licenciado Gonzalo Hernández Hernández. El equipo está conformado por Jesús Daniel Crespo Hernández, Emanuel Martínez Castro y Marcelino Epifanio Diego. Redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial, inspirado en el comportamiento conocido del cerebro humano, principalmente el referido a las neuronas y sus conexiones. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como redes de neuronas o redes neuronales. Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales, desde las definiciones cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. La primera definición nos dice que es una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos. La segunda, que es un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. La número 3 nos dice que es un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. La número 4 nos dice que las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples, usualmente adaptativos, y con una organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetivos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. Bueno, ahora que sabemos y que tenemos unas breves definiciones de lo que son las redes neuronales, para dejar más en claro qué es una red neuronal, primero tenemos que tener en cuenta qué es una neurona. A continuación les explicaré la estructura básica o la estructura general de una neurona biológica. En este caso, los elementos de la neurona biológica está compuesto por un núcleo, está compuesto por un soma o cuerpo, por el axón de Hillock, por la mielina, por los nodos de Ranvier, las dendritas y los botones terminales. Pero, ¿por qué les mencionamos acerca de la neurona biológica? Es muy importante que sepamos los elementos y la estructura básica de una neurona biológica, porque a raíz de esto nacen las redes neuronales. A continuación les explicaré brevemente cada uno de los elementos para qué sirven. El núcleo. El núcleo es el que permite la generación de las proteínas para mantener el metabolismo de la célula. Las dendritas o las entradas. Estas son las que reciben las pulsaciones eléctricas, lo cual permite la comunicación con otras neuronas. El axón. El axón es el medio por el cual viajan las señales eléctricas. Los nodos de Ranvier y la mielina.
Los nodos de Rambier son estos terminales que se encuentran entre la mielina. Estos nodos de Rambier y esta capa que cubre al axón, conocida como mielina, son los que se encargan de acelerar la velocidad de las señales eléctricas que viajan a través del axón. Los nodos de Rambier y la mielina son aquellos que aceleran la velocidad de comunicación con otras neuronas. Y los botones terminales. La función de estos es enviar las señales eléctricas hacia otras neuronas. Ahora les explicaré brevemente qué es una neurona artificial. Como les mencionaba anteriormente, es muy importante que sepamos los elementos de las neuronas biológicas para que entendamos lo que son una neurona artificial. A raíz de las neuronas biológicas nacen las neuronas artificiales. Contamos con un número de entradas o patrones. En este caso, si comparamos con las biológicas, serían las dendritas. Los patrones o las entradas serían las dendritas. Contamos con un peso sináptico. En este caso, el peso sináptico es aquel que se obtiene de la comunicación entre una neurona con otra neurona. Tenemos una polarización y esta ocurre o esta se obtiene cuando el voltaje de equilibrio que tiene la neurona es menor a menos 50 volts. Tenemos una polarización. Cuando ocurre un voltaje mayor a menos 50 volts, entonces ocurre una polarización y es cuando entra un potencial de acción, lo cual hace que la neurona se active dependiendo la función de transferencia. Una vez que tenemos los patrones y los pesos sinápticos y su polarización, tenemos una entrada neta. Esa entrada neta va a pasar por la función de activación y nos va a dar una salida. La fórmula para representar todo esto es esta. N1 va a ser igual a P1 por W1 hasta PR por WR. Y una vez que tengamos todas estas multiplicaciones sumándolas, al final agregaremos una polarización. Viéndolo desde manera matricial, tendríamos que W1 sería igual a W11, W12, W1R. Y tendríamos que P sería igual a P1, P2 hasta PR. Pero ¿por qué W11 y por qué P1? Bueno, en este caso tenemos que P son las entradas o los patrones. Tenemos un PJ. J vamos a identificar de acuerdo a la neurona a la que estemos evaluando. En este caso, como es solamente una sola neurona, el valor de PJ sería P1. Y W y J serían los pesos sinápticos. La W sería el peso sináptico. La I y la J, en este caso sería la I, sería el número del peso y J sería el número de la neurona de la que estamos evaluando. B sería la polarización. N sería la entrada neta. Esa entrada neta la vamos a obtener de la sumatoria de P por W más la polarización. Y la salida, esa salida la vamos a obtener de acuerdo a la función de activación. Y representándolo
Ya en la fórmula sería de esta manera: A1 será igual a la función de W transversal multiplicado por P sumándole la polarización. ¿Cuáles son las ventajas de las redes neuronales? Debido a su construcción o constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que las neuronas artificiales o las redes neuronales son capaces de aprender como las neuronas del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de aprender de acuerdo a las experiencias que va viviendo en su vida cotidiana. Las redes neuronales funcionan de manera muy similar, ya que cuando se presentan en un caso y encuentran una solución o el programador le da la solución, estas tienen la capacidad de que cuando se les presente un nuevo caso o casos iguales, similares al anterior, ya no es necesario volver a programarla, sino que ya la información o la manera en que va a actuar ya queda almacenada y entonces ella solita decide de qué manera va a actuar. Una de las ventajas muy importantes de las redes neuronales son el aprendizaje adaptativo, la autoorganización, la tolerancia a fallos, la operación en tiempo real y la fácil inserción dentro de la tecnología existente. Son de fácil aprendizaje adaptativo porque, como les acabo de mencionar, aprenden de manera automática, de acuerdo a los casos en los que se les presenta. La tolerancia a fallos quiere decir que no importa que la red se le caiga una neurona o no esté activada, debido a que si falla alguna de las neuronas, la red sigue funcionando. La operación en tiempo real y fácil inserción dentro de la tecnología son muy importantes y son de las ventajas que ofrecen, porque hoy en día existen muchos trabajos o proyectos que se enfocan a redes neuronales, lo cual ayuda muchísimo a automatizar las operaciones del cerebro o del pensamiento humano. Aplicaciones de las redes neuronales artificiales. Las características especiales de los sistemas de computación neuronal permiten que sea utilizada esta nueva técnica de cálculo en una extensa variedad de aplicaciones. La computación neuronal provee un acercamiento mayor al reconocimiento y percepción humana que los métodos tradicionales de cálculo. Las redes neuronales artificiales presentan resultados razonables en aplicaciones donde las entradas presentan ruido o las entradas están incompletas. Algunas de las áreas de aplicaciones de las redes neuronales artificiales o Artificial Neural Network son las siguientes: análisis y procesado de señales, reconocimiento de imágenes, control de procesos, filtrado de ruido, robótica, procesado del lenguaje, diagnósticos médicos, entre otros. Y algunos de los investigadores que se enfocan en redes neuronales o que han estado trabajando con redes neuronales son la doctora María del Pilar Gómez Gil. Su línea de investigación son las redes neuronales artificiales y la inteligencia artificial. Su proyecto más reciente es el Brain Computer Interface Using Multivariate Analysis and Recurrent Neural Network, junto con el Dr. Hugo Yair Escalante Valderas, que sus líneas de investigación son aprendizaje computacional, inteligencia computacional, tratamiento automático de textos y visión computacional de alto nivel. Federico Certuche, optimización 05-20 combinatoria, sistemas dinámicos y teoría ergódica, lógica matemática y fundamentos. Esas son unas de sus líneas de investigación
y su proyecto más reciente son redes neuronales binarias. Otro investigador es el doctor José Ernesto Raya Sánchez. Su línea de investigación es el diseño de sistemas tecnológicos y su proyecto más reciente es el diseño optimizado de circuitos pasivos de alta frecuencia basados en nuevos materiales mediante mapeo espacial y redes neuronales del Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática. Bueno, con esto concluimos el tema de redes neuronales. Espero que les haya quedado claro o que por lo menos haya causado interés para adentrarse en el mundo de las redes neuronales y de la inteligencia artificial. Gracias.